Dios les bendiga grande, rica, maravillosamente en el poderoso nombre de Cristo, nuestro Redentor y Salvador, y Yeshua, el Mesías. Hoy estamos aquí, jueves de palabra, jueves de mensaje, y hoy quiero hacer un análisis y quiero que ustedes me acompañen a hacerlo, quiero que ustedes lo hagan y le muestren este video a muchas personas, porque es necesario que entendamos y comprendamos el punto donde estamos ahora como iglesia de Cristo. Si tú eres una persona nueva, te encontraste este video, o eres alguien que le gustaría ingresar a las filas del Evangelio, a las filas de Cristo, le gustaría entrar a una iglesia cristiana, evangélica, digámoslo así, entonces este mensaje te puede servir sobremanera. Entonces yo quiero que hoy analicemos que hay muchas doctrinas y tengamos cuidado con la doctrina. La doctrina de Cristo es la que debe permanecer en nuestro corazón, en nuestra mente, atada a nuestro cuello, como dice la Escritura, que meditemos en ella de día y de noche. Es la palabra de Dios, la doctrina de Cristo. Pero hay muchas doctrinas, y en especial doctrinas de demonios, lo dice la misma Escritura, que hay doctrinas que son de demonios y que están dentro de la congregación, dentro de la iglesia. ¿Ya? Entonces debemos tener sumo cuidado con estas doctrinas que vienen no solamente del ser humano, sino también de los demonios. Así lo dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Nos dice esto, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos, estos tiempos, los tiempos de ahora, ¿cierto?, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, muy presente con esto, espíritus engañadores, y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, van a hacer ciertas cosas, ¿cierto? Aquí dice Timoteo: prohibirán casarse, mandarán a hacerse alimentos que Dios creó para la acción de gracias, participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. Aquí se está refiriendo a ciertas prohibiciones que estaban haciendo los judíos, ¿cierto?, primeramente. Pero esto viene también para los postreros tiempos. Y aquí, aunque está hablando de alimento físico, también se puede referir al alimento espiritual. Y a eso es lo que voy. Las doctrinas de demonios están interfiriendo con nuestro alimento espiritual. ¿Con qué? Con la doctrina de Cristo, que es el alimento espiritual que tú y yo necesitamos diariamente para subsistir en este mundo, guardados en la santidad de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Probar. Dice la palabra de Dios: probar los espíritus si son de Dios o no, examinar las profecías, juzgar con justo juicio. Y la iglesia de hoy no está haciendo eso. La iglesia de hoy no está juzgando. ¿Por qué? Porque unos de estos hipócritas mentirosos que tienen cauterizada la conciencia se han vuelto pastores, se han vuelto apóstoles, se han vuelto profetas, evangelistas y maestros, y han coaccionado al pueblo de Dios a que no pregunte, a que no cuestione, a que no haga justo juicio, a que no examine las profecías a la luz de la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo a los cristianos de Berea, les dicen así, ¿cierto?, pero a los hijos de Dios en Berea, a la iglesia de Cristo en Berea, la exalta porque dice: estos examinan absolutamente todo a la luz de las Escrituras. Al apóstol Pablo le examinaban sus prédicas, sus cartas, sus enseñanzas, todo lo que el apóstol Pablo predicaba, lo iban y lo corroboraban si estaba en la Escritura o no. Y la iglesia de hoy no está haciendo eso. Entonces no tiene una base bíblica para juzgar con justo juicio y está aceptando doctrinas de espíritus engañadores. Y entre estas me quiero referir a la doctrina sobrenatural, a los sobrenaturalistas. Y va a decir: otra vez con el mismo tema. Sí, porque es que es de vital importancia. La doctrina sobrenaturalista dentro de la iglesia es una doctrina de demonios. Es una doctrina que trajo un espíritu engañador a través de hombres y quiso introducirla a la congregación, a la iglesia. Y muchos pastores me saltan y me dicen: no, eso no es así, Dios es sobrenatural. Y digo: ¿y el diablo?
También es sobrenatural. Digo, ¿por qué me pones a Dios y al diablo al mismo nivel? O sea, respeta. No tienes temor de Dios. Y este hombre casi me pega. Se levantó y manoteó así. Yo le dije, venga, cálmese. ¿Por qué alegas contra la verdad? ¿Por qué alegas contra la palabra de Dios? Dime, ¿Dios y el diablo son iguales? Pues obvio que no. ¿Y tú por qué los catalogas en el mismo nivel? Nivel sobrenatural. Cuando claramente la palabra de Dios nos dice que Dios es celestial. Dios habita en la eternidad de los cielos, en la grandeza de los cielos. Dios es un ser celestial. Satanás era un ser celestial, pero perdió esa categoría, perdió ese estado celestial y se volvió un ser sobrenatural. Pero venga, ¿usted por qué dice eso? Si nosotros predicamos lo sobrenatural, cientos de miles de pastores en el mundo, y apóstoles y profetas predican lo sobrenatural. No porque muchos prediquen algo significa que es verdad, significa que está bien. Hace poquito, una predicadora me dijo, pero es que a mí me funciona. Le dije, el hecho de que funcione no significa que esté bien. ¿Ya? Que porque un corrupto hace su corrupción y le sirve para acumular riquezas y acumular sus territorios y sus terrenos, no significa que esté bien lo que hace. Pero a él le funciona. Y se enojó todita y dijo que no, que en la Biblia. Y le dije, venga, usted me va a decir a mí, es capaz de decirme a mí que en la Biblia está lo sobrenatural. Muéstremelo, muéstreme un par de versículos, muéstreme un pasaje bíblico. Le dije, y ustedes los pastores son los primeros que se llenan diciendo, si no está en la Biblia no existe. Eso lo aplican para otras cosas. Si no está en la Biblia, para nosotros no existe. Encuéntreme lo sobrenatural en la Biblia. No, pero es que esa es una revelación. No, las revelaciones tienen que estar basadas en la Escritura. Si no, son fraudulentas. Si no, son doctrinas de demonios y de espíritus engañadores. Y ustedes están escuchando un espíritu engañador. Yo también lo escuché en un tiempo. Yo por allá en el año 2009, 2010 y 2011 estuve en medio de esa herejía sobrenatural. Claro, sí. ¿Por qué? Porque no lo entendía, no lo comprendía todavía. Porque me era difícil aceptar que algo que funcionaba, algo que se predicaba y sucedían cosas, y no digamos mentira, era más fácil. Usted empieza a hablar de lo sobrenatural y se le hace fácil sentir cosas y dice que está sintiendo el Espíritu Santo. Le hace fácil explorar o explotar las emociones de las personas y dice que es que Dios los tocó y cosas así. Y caen al piso. Pero cuando yo veo en la palabra de Dios, no veo eso. El camino de Cristo no es facilito, no es así. Tiene su proceso y lo sobrenatural se salta todos esos procesos. ¿Por qué? Porque Satanás quiere tenerte engañado. Y ella me decía, muchos, la mayoría, todos los que conozco, me dijo ella, esta predicadora, de todos los predicadores que yo conozco, unos por internet, otros en vivo, en Colombia y en el mundo entero, todos predican. El único que yo conozco que no quiere aceptar esta revelación del Señor es usted, me dijo. Y dije, venga, ¿cuál Señor? Empecemos por ahí. ¿Cuál Señor? Pues el Señor. Y es que yo no le sirvo a un Señor, yo le sirvo al Dios Todopoderoso, al Señor de señores, al Rey de reyes, al alto y sublime, a Yeshua el Mesías, a Cristo Jesús. Y no es el mismo. ¿Cómo que no es el mismo? Dije, claro. Ya tenemos una gran diferencia. Usted le sirve a un señor, no sabemos a cuál. ¿Cuál de todos los señores que existen? Y se quedó pasmada y le dije, sí, escrito está en la palabra de Dios, Mateo capítulo 7, versículo 21. ¿Qué dice? Lo que sabemos de memoria. No todo el que dice, Señor, Señor. Y tú me estás hablando de un señor. No me estás hablando del Dios Altísimo. Ah, pero es que yo solita me entiendo.
Le dije, pero recuerde que la palabra de Dios dice que nosotros debemos ser cartas leídas, testimonios vivos a los de afuera. Y los de afuera no van a entender que te está refiriendo a Dios. Unos sí, otros no. Pero Satanás sí está entendiendo que tú estás evadiendo responsabilidades. ¿Cómo así? Le dije, sí. Porque si tú declaras una palabra, declaras algo o hasta profetizas, porque me dijo que también era profetiza, algo, y eso no se cumple, no hay ningún problema, yo no he nombrado el nombre de Dios, estás igual que los judíos. Le dije, los pastores de hoy, la mayoría están igual que los judíos. Escondieron en Adonai y en muchas otras formas el nombre de Jehová de los ejércitos, de el gran yo soy, del tetragramatón, lo escondieron para que no se pronunciara a fin de evitar responsabilidades, para no profanar el nombre de Dios, porque sabían que eran cochinos inmundos. Y así están los pastores de hoy, con el Señor, Señor. El Señor me dijo, el Señor me dijo, y después, no, yo no dije que Dios me había dicho. Entonces, ella me dice que ella lo acepta porque la mayoría lo aceptaron, que de todos 100, 200, 300 ministros que conocen el mundo, predicadores, evangelistas, pastores, el único que está en contra de lo sobrenatural que conoce ella soy yo, Giovanni León. Yo le digo, podíamos ir a la palabra de Dios y tenemos dos casos donde el hecho de que muchos lo digan no significa que esté bien o que esté apoyado por Dios. Y quiero ir entonces a 2 Crónicas capítulo 18. Y aquí vemos la historia de cuando el rey de Israel y el rey de Judá se juntan para ir a la batalla, van a ir a pelear. Usted lo puede leer completo, ¿cierto? Entonces en el verso 6 dice, pero Josafat preguntó, ¿habrá aquí además algún profeta de Jehová para que consultemos por medio de él? Resulta que antecito, en el verso 5, en el verso 4, el rey Josafat le dijo al rey Acab, te ruego que consultes ahora la palabra de Jehová. Recordemos que Acab no andaba en mejores términos, ¿cierto? Entonces el rey convocó a los profetas, unos 400 hombres, y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o desistiré? Y ellos respondieron, sube, porque Jah Elohim la entregará en tu mano, porque Dios, Jah Elohim, el altísimo Dios, lo entregará en tu mano. Pero Josafat dijo, yo como que no les creo a estos manes, ¿será que sí, será que no? Necesitamos una confirmación, ¿cierto? Y entonces ahí es donde él dice, pregunta, ¿no habrá otro profeta? Y el rey de Israel respondió a Josafat, todavía queda un hombre por medio del cual podemos consultar a Jehová, pero yo lo aborrezco porque nunca me profetiza para bien, sino siempre para mal. Es Micaías, hijo de Imla. Y dijo Josafat, no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a cierto eunuco y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y si seguimos leyendo, vemos que el rey Acab, rey de Israel, le pregunta, Micaías, entonces, iremos y pelearemos contra Ramot de Galaad. Y él, viéndose en medio de la pues vaya, sí, vaya. Si ves, nunca me contestas con la verdad, que no sé qué, le increpa el rey Acab. Entonces, Micaías ya llega y le dice, no, te voy a decir la verdad es que no, vas a morir, van a ser destruidos, no lo van a lograr. Y entonces los otros 400 profetas, se levanta uno de ellos, se había hecho unos cuernos de hierro, simbolismos, actos proféticos, ¿cierto? Y le dice que no, que el rey vaya a vencer y que Dios le había hablado a él, que por dónde se le fue el espíritu de Dios a él para hablarle a Micaías. Entonces pueden leerlo. Todo el capítulo de Crónicas es una historia espectacularmente hermosa de la palabra de Dios. Y entonces vemos aquí que porque muchos 400 le decían al rey que sí, que iba a tener la victoria, pero hubo uno que le dijo que no. Y el resultado vemos que el rey Josafat termina muriendo a causa de esta batalla. Perdón, el rey Josafat no, el rey de Israel, o sea, en este caso acá, es el que es herido, aunque estaba disfrazado de otro, él es el que es herido en batalla y muere después. Entonces, vemos aquí que no porque alguien, o muchos, mejor dicho, digan algo y uno solo sea el que diga que lo contrario, significa que los muchos estén bien y el otro no.
Entonces esta pastora se quedó así, dijo, pues me tocará estudiarlo. Le dije, exactamente, eso es lo que quiero. Estudia el tema, averigua, indaga. ¿De dónde viene esta doctrina sobrenatural? Cuando te la mostraron, la escuchaste de tus pastores, la escuchaste de tus líderes, ¿investigaste? Se quedó callada. ¿Cómo se quedan la mayoría? Porque la mayoría no estudia, no investigan de dónde vienen estas doctrinas. Lo que yo quiero es que pongamos mucha atención a la doctrina. Lo sobrenatural entró al Evangelio de Cristo por Estados Unidos, por el norte, por un predicador americano, un televangelista, se llama Sid Roth. Él fue el que trajo esto, hizo una amalgama entre la nueva era y el cristianismo y trajo toda esta ola de lo sobrenatural. Funcionaba solamente allá. Después de algunos años, muchos predicadores de los grandes, que tienen grandes emporios, fueron a donde él, recibieron esto, lo vieron bonito, chévere, la palabra impacta, porque sobrenatural suena más impactante para ellos que celestial. Celestial no les bastaba. Esto, el término bíblico para esto, referirse para Dios en su esfera es celestial, pero a ellos no les gustó, no era impactante, y no servía al propósito de Satanás. Entonces traen y lo empiezan a introducir. Uno de los más grandes exponentes, no fue el primero que lo trajo a Latinoamérica, pero fue uno de los más grandes que tuvo mucha relevancia a principios de los 2000, sobre todo, fue Guillermo Maldonado, del Rey Jesús. Este hereje trae esta enseñanza y la introduce, y de ahí viene Cash Luna, y de ahí vienen otros tantos que empezaron, y ya los cantantes latinos empezaron a introducirlo. Marcos Witt hizo una canción, hay muchas otras canciones ya que tienen este término, pero nadie lo estudió, nadie investigó de dónde venía. Y es que otro pastor me dice, pero ven, el hecho de que la palabra no esté en la Biblia es que Dios lo reveló para este tiempo. Yo le digo, ¿tú crees que si la palabra, el término, el adjetivo sobrenatural fuera realmente importante para designar el reino de los cielos, al verbo hecho carne, le hubiera dado difícil haber creado la palabra antes? Haber hecho que alguien creara esa palabra antes. Esa palabra viene del latín, supernaturalis, y se crea ya ni siquiera a los inicios de la iglesia, o en el Imperio Romano. No, se crea mucho tiempo después. El término se crea, si no estoy mal, hacia el año 1000 más o menos. Se tiene un rastreé donde empezaron a designar los espíritus de los muertos, los fantasmas, los fenómenos paranormales como sobrenaturales. Porque decían ellos, suceden fuera de lo natural. Y crearon este término para designar eso. Se usó durante muchísimos años solamente para designar el reino de las tinieblas, los espíritus de los muertos, los fantasmas, los demonios. Todas esas manifestaciones se denominaban de manifestaciones sobrenaturales. Nunca se aplicó hasta el siglo XIV, creo que no estoy mal, XIV, el siglo XV, empezó alguien a quererlo aplicar a Dios, pero nadie le siguió el juego. Después otro fue Santo Tomás de Aquino. Él, en su búsqueda hasta en el infierno puedo encontrar a Dios, en su búsqueda ocultista que tuvo un tiempo, encontró este término sobrenatural y quiso introducirlo dentro del cristianismo católico, pero nadie le siguió el juego, entonces no hubo eco. De ahí paró, y más o menos hacia el año 1923 hubieron otros predicadores, más que todo americanos, que quisieron introducirlo, pero no les fue efectivo, nadie le siguió el juego, hasta que ya vino el señor Sid Roth, empezando por allá en los 70s. Él está en la nueva era, ya conoce el término sobrenatural, porque obviamente la esfera demoníaca, la esfera de la magia, la brujería, la hechicería, la meditación trascendental y todo esto, sí conocen este término y lo usan porque obviamente se usa para el reino de ellos, el reino de las tinieblas. Y
él allí hace esa transición al cristianismo y se trae ese término sobrenatural y sigue usando, y lo usan hasta el día de hoy. Pero el término, uno, no es bíblico. Segundo, se usa para designar el reino de las tinieblas. Entonces, no podemos nosotros utilizar ese término para designar a Dios, porque sería, aunque Dios y Satanás y los demonios son espíritus, no están en la misma categoría, no son iguales, no están equilibrados. Dios y el diablo no son equivalentes. Dios siempre estará por encima, Dios estará arriba en su tercer cielo, en el reino celestial. Satanás domina el reino sobrenatural y nosotros vivimos en el reino natural. ¿Por qué? Porque la etimología de la palabra, cuando vamos a su significado más básico, es lo que está justo por encima de lo natural. Sobrenatural, lo que está justo por encima de lo natural. Y justo del reino natural, encima, está el reino de las tinieblas, el segundo cielo, que es denominado el reino de las tinieblas, el reino de Satanás y sus demonios. Y ese está justo por encima del primer cielo. Entonces, ¿cuál es el sobrenatural? El que está justo por encima, segundo cielo. Y sobre todos estos está el tercer cielo, que es el trono de Dios. Entonces, Dios celestial, Satanás sobrenatural, nosotros naturales. Nosotros decidimos a qué esfera espiritual nos conectamos. A la sobrenatural de los demonios, de Satanás y sus demonios, o a la celestial de Dios. Así es que tú tienes que elegir de dónde estás obteniendo la unción y la revelación para entender y comprender la palabra de Dios. Muchos están yendo a lo más cerca, lo más fácil. ¿Qué está más cerca? El reino sobrenatural de las tinieblas. Satanás está más cerca. Hablándolo, si lo pusiéramos en distancia. No quieren ir al tercer cielo, al reino de Dios, al trono de la gracia, a buscar la sabiduría eterna del Dios del cielo, sino que se están conformando con la inteligencia de Satanás y sus demonios. Y vuelvo y repito, es más fácil. Satanás le está regalando esto más fácil, porque el plan de Satanás siempre ha sido infiltrar la iglesia, hacer que todos vivan del Señor, Señor. Y funciona. Mire, Mateo capítulo 7, 21, 22, 23 dice: y en aquel tiempo muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, profetizamos, predicamos, hicimos grandes campañas. Pero ¿qué les dice Cristo? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Dios, Cristo, Yeshua, no reconoce a los sobrenaturalistas. No reconoce a los Señor, Señor. La verdad hay que decirla. Dura, sí. Pero entonces, ¿qué está pasando? Entonces, tú me estás queriendo decir entonces que la iglesia donde yo asisto, donde yo voy, y mi pastor es sobrenatural para arriba y para abajo, ¿esa iglesia no es de Dios? No, la iglesia es de Cristo. Pero ¿qué está pasando? Están invocando el nombre de Dios y están adorando a Satanás. ¿Recuerdan cuando en el Apocalipsis dice que tú estás en la sinagoga de Satanás? Este es el tiempo de la sinagoga de Satanás. Satanás se ha infiltrado para poner en marcha el misterio de la iniquidad. Y esta plataforma de lo sobrenatural le está dando un impulso tremendo a sus planes. Recordemos que la palabra de Dios dice que engañarán aún a los escogidos. En Mateo capítulo 24, versículo 24, nos dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Satanás está haciendo esto. Ha tomado ministros, ha tomado apóstoles, ha tomado grandes. ¿Por qué? Porque se llenaron de orgullo y de vanidad. Y la iglesia está llena de orgullo y de vanidad. Y como pudieron acceder a un poder sin tanto problema, sin santidad, sin buscar verdaderamente a Dios, sin ayuno, sin oración, y están obteniendo este poder para actuar, creen que es de Dios, porque Satanás es experto en engañar. Estos falsos profetas, ¿ya? Está trayendo señales, prodigios, la gente cae al suelo, se van de espaldas y fueron llenos del Espíritu Santo, se les eriza la piel, canciones muy bonitas, luces espectaculares. Oh, el ambiente sobrenatural está aquí y Dios sobrenatural está aquí, pero no hay cambios.
La iglesia de hoy, en cuanto a doctrina, en cuanto al caminar con Cristo en el camino hacia la salvación, es raquítica. Las personas en la casa no se les está enseñando a leer la Biblia. El sobrenaturalismo ha creado una mayor dependencia de estas iglesias. Tanto así que si en este momento se le prohibiera, porque Satanás es astuto, y él sabe que va a llegar el momento en que se va a prohibir la congregación, se va a prohibir los templos. Y cuando eso suceda, todas estas personas que no tienen la doctrina de Cristo, sino la doctrina sobrenatural, no van a poder seguir más a Cristo, porque nunca han seguido a Cristo. Han seguido a hombres fraudulentos, a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, y cuando llegue el momento de enfrentarse solos ante el mundo y tener a Cristo dentro de sí, no lo tienen. Y entonces no van a poder y van a terminar cediendo al mundo. Muchos de los que están dentro de las iglesias hoy, les quita la iglesia, les quita su pastor, les quita esa congregación, no hay donde congregarse, se fueron al mundo. No son capaces de sostenerse en la doctrina de Cristo, de sostenerse en el camino de la salvación. No son capaces de mantenerse firmes en la fe que es en Cristo Jesús para salvación. No son capaces de mantenerse unidos al Espíritu Santo. Y Satanás, con esta plataforma sobrenaturalista, esta doctrina de demonios, está logrando eso a grandes escalas. Las mega iglesias están llenas de cristianos, pero no hay hijos de Dios allí. Y aún, como dice aquí en Mateo 24:24, y si fuere posible aún a los escogidos, muchos escogidos de Dios están cayendo porque no quieren estudiar, no quieren ir a la palabra de Dios. Vuelvo y les repito, vaya a la Biblia, encuéntreme sobrenatural, no lo hay. Estudie la palabra sobrenatural, ¿a qué se refiere? Toda la metafísica, a lo paranormal. Y vuelvo y repito, no me coloques a Dios y al diablo igual. Es que Dios es... Mire lo que dicen estos pastores. Es que como Dios no es de este mundo, Dios es un ser sobrenatural. Y si tomáramos solamente ese pedacito, solamente eso, podría llegarse a esa conclusión. O sea, tan paupérrima, tan pobre la capacidad de razonamiento, dejémoslo allí. Entonces, todo lo que está fuera del plano físico es sobrenatural. Como si fuera así de sencillo, ¿cierto? Así de fácil. Recordemos que la esfera espiritual tiene niveles. A grandes rasgos hay dos niveles, que son segundo cielo y tercer cielo. Cuando el Espíritu Santo de Dios me enseñó esto a mí, ya lo he dicho muchas veces, me hizo poner 3 botellas de diferentes tamaños. La primera, la más pequeña, representaba el reino natural, el primer cielo, nosotros aquí, la tierra, el universo. La otra botella más grandecita significaba el segundo cielo. Y la última, la más grande, simbolizaba el tercer cielo, el trono de Dios. Entonces me dice, ¿cuál está por encima de lo natural? Le dije, esta. Dijo, y ese, la del segundo cielo. Dijo, ¿y qué reino sería ese? El reino espiritual. Dijo, no. Espiritual son, digamos que estos dos reinos. El reino, el tercer cielo y el segundo cielo son espirituales, pero son niveles diferentes. El tercer cielo es un reino celestial. El segundo cielo es el reino sobrenatural. Y ahí fue que me metí ya a buscar la información en internet, en la Biblia, en todo lo que pudiera, para entender por qué esa diferencia. ¿Cómo así que el segundo cielo, que es el reino de las tinieblas, es el reino de Satanás y sus demonios, es el sobrenatural? Si yo estaba cantando sobrenatural, eres Dios sin igual, eso causó en mí algo que me prendió las alarmas. Pero yo no entiendo por qué cuando se le dice esto a otro tipo de pastores, de apóstoles, no les prende las alarmas para bien, sino que se energumenizan y defienden esta doctrina no bíblica a capa y espada. Porque les quitas el poder sobrenatural y quedan sin nada. Les quitas la doctrina sobrenatural y no tienen nada más porque no tienen a Cristo.
Uy, Johnny, pero eso suena muy duro. Sí, pero es la verdad. Y obviamente que va a sonar duro. Cuando Yeshua estuvo aquí en la tierra y se enfrentó al sistema del templo, al sistema de los sacerdotes, no fue suavecito. Al sistema del rey Herodes no fue suave, les habló de frente. Sepulcros blanqueados, hijos del diablo. Esos eran los términos que ustedes de amor que utilizaba Cristo para ellos. Y a los sobrenaturalistas no les podemos decir otra cosa sino hijos del diablo. Tú me estás diciendo a mí si yo oro. Sí, nadie está diciendo que no oras. Si yo predico, nadie está diciendo que no predicas. Pero si yo profetizo, nadie está diciendo que tú no profetizas. Pero por el poder de quién lo estás haciendo. Pero es que yo invoco al Señor. Mateo capítulo 7. Repito, este texto es tan relevante absolutamente para este tiempo. La entrada en el reino. Ese título me encanta. Verso 21 de Mateo capítulo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad del Padre está contenida en la Escritura, en las sagradas Escrituras para nosotros. ¿Lo sobrenatural está en las sagradas Escrituras? No. Está como doctrina para los hijos de Dios, para que por medio de ellas se conecten al reino de Dios y obtengan los beneficios, las bendiciones, la unción de Dios. No. Entonces, lo sobrenatural no cala allí. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Los que me dicen, pues que yo a través de lo sobrenatural profetizo. No sirve. En tu nombre echamos fuera demonios. Por lo sobrenatural están echando fuera demonios, haciendo liberaciones, haciendo guerras espirituales, actos proféticos, están liberando al mundo entero. No sirve. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Lo sobrenatural se jactan de hacer milagros. Algunos se han comprobado que son falsos, otros no, tal vez sucedan. Pero ¿qué dice? No sirve. Entonces les protestaré, dice Yeshua, no os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ellos no estaban violando, no estaban matando, no estaban robando, pues en el buen sentido de la palabra, digámoslo así, no estaban, según ellos, haciendo nada malo. Lo que estaban haciendo era profetizar, echar fuera demonios, hacer milagros, predicar. Y Cristo les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque todo lo hacían bajo la doctrina de demonios, no conocían a Cristo. Conocían a un Cristo falso, un Cristo sobrenatural, no al Cristo celestial. Conocían al Espíritu sobrenatural, no al Espíritu celestial, no al Espíritu Santo de Dios. Conocían a un Dios sobrenatural, no al Dios celestial alto y sublime. Y es por eso que usan estos términos, Señor, Señor. Si tú eres de los que ora, Señor, te amo, gracias Señor, porque tú eres Señor, revísate. No todo el que dice Señor, Señor, no todo el que usa esa repetición del Señor, 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 va a lograr que Dios lo acepte en el reino de los cielos. Estudiemos. No me creas abiertamente, no digas, ay, el calvo lo dijo, entonces es verdad. No, escudriñalo, estúdialo, averígualo. Lastimosamente, la iglesia de hoy se ha vuelto un hazmerreír, porque no hay estudio de la palabra serio. No hay una búsqueda de la doctrina correcta, seria. Por eso tenemos una gran cantidad de cosas absurdas que uno diría, pero ¿cómo se les ocurre? Hace poco salió una no sé ni cómo llamarla, una predicadora, Kay Lewis se llama ella, feminista enraizada a más no poder, supuesta apóstol, y esta mujer dice que
Ya no necesitamos la paternidad de Dios, ahora necesitamos la maternidad espiritual. Hasta hace poco la supuesta paternidad de los pastores, de los apóstoles, eran los padres espirituales. Ahora ya hay las madres espirituales y la maternidad de Dios es la más importante. O sea, la paternidad de Dios fue una bobadita ahí. Dios Padre pues no hace bien su trabajo, entonces necesitamos una Dios Madre. Y hay muchos ahorita ya hablando de la Diosa Madre, de Dios Madre, la Dios Madre Espíritu Santo, por ahí en Sonora, en México. Tantas cosas que no tienen cabida, pero muchos lo están aceptando. Cuando tú lees las Sagradas Escrituras, tú has pasado parte de tu vida estudiando las Sagradas Escrituras, te es difícil que eso te penetre en tu mente. O sea, yo voy a la Escritura, voy a la Biblia y veo que eso no cuadra con lo que dice la palabra de Dios. Entonces eso me lleva a rechazarlo. Pero cuando tú no tienes de la palabra de Dios acá, ni acá en tu corazón, no tienes la palabra de Dios como un elemento esencial en tu vida, cualquier viento de doctrina te lleva para un lado y para el otro. Y no importa si es una doctrina de demonios, después de que tenga un par de versículos, lo aceptas como si nada. Después de que alguien diga, el Señor me dijo, lo aceptas como si nada. Después de que alguien venga y diga, yo profetizo y yo declaro en el nombre del Señor que esta es la doctrina para ahora, la aceptan como si nada. Pero cuando tú tienes el temor de Dios por su palabra, no le comes entero a nadie. A nadie. Y por eso te insto, no me comas entero a mí. Yo te estoy diciendo aquí que lo sobrenatural es un plan demoníaco, es una doctrina de demonios infiltrada en la iglesia de Cristo. No me lo comas entero, ve a tu Biblia. Ojo, a versiones bíblicas serias, porque las más modernas, las que ya vienen desde el año 2012 hacia acá, ya algunas están incluyendo el término sobrenatural en la Biblia. No les sirve sino lo que ellos necesitan. Ya amañan estas versiones a su conveniencia, como la Biblia gay, donde se acepta, donde incluso se infiere que Jesús y Juan tenían una relación allí, que David y Jonatán eran amantes. Hágame ese bendito favor. Entonces necesitamos escudriñar y estudiar la Escritura, la palabra de Dios. Así que hoy te estoy instando nuevamente a algunos, a otros por primera vez. Escudriñen, estudien, no se dejen engañar. El engaño sobrenatural es real. Satanás está valiendo. No, yo voy a la iglesia y aunque ellos dicen, porque hay algunos que saben que esto está mal, saben, lo aceptan, dicen sí, lo sobrenatural no es de Dios. Pero yo voy a mi iglesia, el pastor dice sobrenatural y yo cuando dice sobrenatural, yo digo dentro de mí, no, es celestial, lo cambio. En el nombre de Jesús yo le cambio ese sobrenatural por celestial. Si tú fuiste por primera vez a esta congregación, escuchaste esta declaración sobrenatural y quieres obviamente hacer algo, dice, en el nombre de Jesús yo no acepto ese sobrenatural, para mí Dios es celestial, yo acepto al Dios celestial, no al Dios sobrenatural que están predicando. Y muchos dirán, no, pero es que están predicando la palabra de Dios. Sí, Satanás también usa la palabra de Dios. ¿Acaso no recuerdan cuando Yeshua fue tentado en el desierto? ¿Qué utilizó Satanás para tentarlo? Partes de la Biblia. Partes de la Biblia. Entonces, nosotros debemos entender bien el concepto bíblico real. Ya dentro de las congregaciones, el estudio bíblico, el estudio profundo de la palabra no se da. Solamente prédicas expositorias. Se expone un tema, pero no se le da profundidad, no se le enseña, no se discipula a profundidad. ¿Para qué? Para que no sucedan estas cosas. Yo no sé los pastores por qué aceptan esto tan fácilmente. Hay un dicho por ahí que dice, de eso tan bueno no dan tanto. Hay que analizarlo, hay que escudriñarlo. Obviamente no todos los pastores con los que he hablado de esto me han rechazado, no, hay algunos que han dicho, uy, varón, voy a estudiarlo. 3, 4, 5 días, una semana después, al mes nos hemos encontrado y me dicen, ministro, siervo de Dios, usted tenía razón. Voy a empezar a sacar. Me es difícil y a veces se les va, dicen, no,
El domingo estaba predicando y se me fue el término sobrenatural, pero ahí mismo dentro de mi corazón dije, Padre Dios, no, lo quiero sacar de mí. Y empiezan a entrenarse a quitar el sobrenatural. En sus oraciones ya empiezan a irlo menguando. Ya lo decían 10 veces, ahora lo dicen 8, después la otra semana lo van a decir 5, lo van a decir 4, hasta que se elimina, porque así fue el proceso conmigo. Yo tuve la gallardía de tomar a mi congregación en Apartado Antioquia y en pleno servicio le dije, hoy quiero pedirles perdón, porque les he enseñado una doctrina de demonios aquí. Vea, eso me abrieron los ojos como sapo en tomatera. ¿Qué pasó? ¿Cómo así? ¿Usted enseñando doctrinas de demonios? Sí, lo acepto y pido perdón. La doctrina sobrenatural. Les expliqué todo esto mismo. Y hubo un par de personas que sí dijeron, no, pues si es así, entonces nosotros nos vamos de aquí porque usted enseñando cosas raras. Pero la mayoría se quedaron y dijeron, avalamos esa gallardía de usted pedir perdón. Dije sí, y llamé a muchas personas en otros lugares donde había predicado y les dije, pastores, dígame en la congregación, les pido perdón a través de usted y a través de Cristo porque prediqué esto y esto y esto. ¿Cómo así? Pero venga. Y es que eso está mal, sí, pastor, eso está mal por esto y esto y esto. Algunos me dijeron, uy, tienes razón, lo voy a estudiar. Otros sí me dijeron, ¿cuál? Usted es que está viniendo a engañar, a quitarnos la unción y el poder que Dios sobrenatural nos ha dado. Cada quien es libre de hacer con su vida lo que quiera. Pero mientras tengamos una responsabilidad de Cristo de predicar el evangelio, lo vamos a hacer. Y en el evangelio de Cristo lo sobrenatural no tiene cabida. Punto. Vaya, estúdielo. Vaya, averígüelo. Una vez tengo varios testimonios de personas que sí, son muy pocos, la verdad. Digamos que yo haya hablando de ministros, hablando de apóstoles, de profetas, evangelistas y maestros, si yo he hablado de esto, yo creo que con unas 200 tal vez hemos tenido conversaciones acerca de esto, unos 150, 200, no tengo el número exacto, pero algo así. Y de todos esos, hablemos de 100 ministros con los que he hablado acerca puntualmente de esto, de lo sobrenatural, solamente 6 o 7 han dicho sí, lo estudié, me di la tarea y ahora entiendo que usted tiene razón. Tenemos que predicar la verdad. La mayoría siguen como los 400 profetas. No quieren ser Micaías. Entonces, mis amados hermanos, ojo, 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 ojo. Hay que estudiar las Escrituras, hay que escudriñar, hay que adentrarnos en el Evangelio y hay que hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Nada más. Así es que, mis amigos y hermanos, en la común fe de Jesucristo, este ha sido el mensaje, el tema de hoy. ¿Cómo salir del sobrenaturalismo? Primero, estás en una iglesia donde se habla de lo sobrenatural, huye, corre, sal ya. Este calvo hereje está diciendo que tengo que abandonar la iglesia. Si es una iglesia donde la doctrina es de demonios, ¿qué tienes que hacer ahí? Busca una congregación de sana doctrina. Así de sencillo. Segundo, empieza a eliminarlo de tu sistema. Empieza a decir, Espíritu Santo de Dios, yo quiero renunciar a este espíritu sobrenatural que entiendo que es de las tinieblas, que es del enemigo. No lo quiero en mi vida. Quiero ser completamente libre y quiero que me ayudes a eliminarlo de mi léxico, de mi forma de expresión y de palabra. Y vas a ver un cambio sustancial, porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y empezar a irte dando cuenta, tener presente. Mira, hay mucha gente que me dice, no, es que cuando yo oro, es como si el Espíritu me tomara y yo no puedo controlar lo que digo. ¡Ojo! Eso también es satánico. Eso también es demoníaco. No, es que el Espíritu me toma y yo empiezo a hablar en lenguas y no puedo parar. ¡Ojo! O eso demuestra una malformación espiritualmente hablando acerca de los dones, del don de lenguas, o significa que un espíritu sobrenatural de las tinieblas te está tomando, porque hay un orden bíblico para eso.
Y que si tú empiezas a orar y ni siquiera te das cuenta qué fue lo que dijiste, ojo, tenemos que orar con plena conciencia, con plena certidumbre de fe y de lo que le estamos hablando, para no terminar ofendiendo a Dios. Que es lo más grave que puede suceder en la oración, terminar ofendiendo a Dios con una blasfemia, con un conjuro. Entonces, pongámosle atención a la situación. No todo el que dice Señor, Señor, no todo el que dice seguir a Cristo, no todo el que dice ser cristiano, entrará en el reino de los cielos. Porque a muchos está la posibilidad de que nos digan, apartado de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. No, yo como estoy dentro de una iglesia cristiana evangélica, eso no es para mí. Ojo, Mateo 7:21 es para la iglesia. Eso no es para los católicos o para los adventistas. No, es para la iglesia de Cristo. Que pongámosle atención, por favor. Les pido y les ruego encarecidamente, estudien, escudriñen, esculquen. Y toda doctrina que les llegue, toda supuesta revelación que les llegue a su congregación, escudriñenla, estudienla, desmenúcenla. Si es de Dios, amén, y si no, no. No dejen que los coaccionen. ¿Y cuántos dicen amén a esta revelación? Yo no le voy a decir amén, espéreme tantico. Pronto el otro domingo que ya haya estudiado, pero yo anoto aquí. Supuesta revelación. Vamos, tan. Voy a los textos bíblicos que dio. Dije, lo sacó de contexto. No va. No le digo amén. Eso no me hace un hijo del diablo, eso me hace un hijo de Dios. Juzgar con justo juicio. Amados amigos y hermanos, Shalom Alejem para ustedes. Dios los bendiga grande, rica y maravillosamente. Y ruego al Espíritu Santo de Dios que ministre sus vidas de tal manera que les permita abrir sus ojos, sus mentes, sus corazones a la esencia celestial de Dios, para que puedan entender este tema con la claridad que el Espíritu Santo les pueda dar, en la sabiduría del Dios eterno. Gracia, paz y bendición. Que el Dios Altísimo les guarde hoy y siempre.